Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido colega, amigo José Ángel Domínguez, que en cada una de las emisiones está con nosotros participando de esta serie que pues ya tiene 34 años. José Ángel, vamos a cumplir 34 años la primera semana de septiembre. ¿Cómo ves? Oh, me encanta por supuesto, pero sí, con mucho gusto de participar en un programa pues que se ha convertido en un ícono de los programas radiofónicos en nuestro país, un programa que aborda de manera constante situaciones de la radio pública, de la comunicación, pero con ese subrayado de los medios públicos, los medios comunitarios, los medios de servicio social, mi estimada Graciela. Así es, y un énfasis pues muy grande en la radio, ¿no? Que la radio pues es nuestra pasión. Estamos muy convencidos de que la radio es un medio muy vigente, que está en plena convergencia además, combinándose con las nuevas tecnologías, con internet, con las redes sociales. Y bueno, ahora que estamos también en tiempos de la Bienal Internacional de Radio, se está hablando mucho de esto. Y bueno, el futuro de la radio, el presente de la radio, no es nada más la radio pública, sino también la radio comunitaria, y precisamente en estos días ha habido un evento de reflexión muy importante en torno a esta radio, a lo que es la radio comunitaria. Sí, efectivamente, y esa es la pregunta que nos hacemos y le hacemos a las personas que nos escuchan. ¿Alguna vez han escuchado una radio comunitaria? ¿Conocen cuál es el papel de las radios comunitarias e indígenas en México? Pensamos que su relevancia es directamente proporcional al número de comunidades y de pueblos indígenas en el país y, por supuesto, a su necesidad de comunicación. Claro, y bueno, como sabemos, el Sistema de Información Cultural señala que en México existen 71 pueblos indígenas distribuidos en toda la República Mexicana, los cuales representan pues nuestra riqueza pluricultural. Por ello es muy importante impulsar, fortalecer, garantizar la sostenibilidad de estos medios comunitarios e indígenas. Por eso hoy en El Fin Justifica a los Medios vamos a presentarles la segunda parte del reportaje sobre el Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas, que tuvo el título Fomento y Sostenibilidad de los Medios Indígenas y Comunitarios en México. Efectivamente, como cada programa también le presentamos nuestra sección Notimedios, un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que lo invitamos a que se quede, pero también muy importante, a que participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Nos da muchísimo gusto saludar a tanta gente que escucha Radio Educación al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes sintonizan El Fin Justifica los Medios a través de nuestras emisoras hermanas y por supuesto a quienes lo hacen vía internet. Quiero comentarles que pueden escuchar el podcast si se perdieron la transmisión en vivo en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica los Medios. Y para hacernos llegar su punto de vista, su opinión, estamos en las siguientes plataformas: en Twitter como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp en el cual puede dejar usted un mensaje es 55 12 33 29 15. Y vamos a iniciar este programa con la sección acostumbrada, con la selección de las noticias más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Guerrero es el primer lugar nacional en desplazamiento forzado de mujeres periodistas.
Así lo dio a conocer la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. De acuerdo con su informe, Palabras impunes, estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022, Guerrero no solo es la entidad con el mayor desplazamiento de mujeres periodistas, sino también ocupa el cuarto lugar en cuanto a número de agresiones a mujeres comunicadoras. Asimismo, se destaca que las agresiones a mujeres periodistas se incrementó 209% durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras en el primer trienio del expresidente Enrique Peña Nieto se registraron 248 agresiones a mujeres, en el primer trienio de la Cuarta Transformación fueron 767 casos. Una realidad abrumadora y preocupante, pero que debe ser visibilizada y atendida de manera prioritaria en la actual administración, así lo destacó CIMAC. En Jalisco, a 5 años de que un periodista fuera atacado por elementos de seguridad pública mientras realizaba su trabajo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión logró una resolución definitiva por el delito de abuso de autoridad agravado. El hecho se registró en junio de 2018 cuando elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque sujetaron y golpearon al periodista sin que su supervisor le brindara asistencia. Los agresores, identificados como Marcelino, Carlos y Josué, luego de 5 años aceptaron voluntariamente su responsabilidad y ofrecieron disculpas públicas. Además, se comprometieron a reparar el daño causado a la víctima. El Grupo de Diarios de América dio a conocer su lista de ganadores del Premio de Periodismo 2023, que año con año entrega. En esta edición los ganadores fueron: en Periodismo de Medio Ambiente, el periódico El Universal, por el trabajo Tren Maya, la devastación que deja a su paso. En Reportaje Noticioso o de Investigación, el premio fue para Rosario Feudo Narco, un trabajo del periódico La Nación de Argentina. En Propuesta Editorial, el galardonado fue el periódico La Nación de Argentina por su editorial Pasiones Mundiales. También recibieron mención honorífica el periódico El Universal por el Mapa del Crimen 2022, el periódico El Comercio de Perú por la campaña Pasa en la Calle y el diario El País de Uruguay por su trabajo La Hazaña de los Andes, testimonios de los sobrevivientes a 50 años del accidente. Estos premios serán entregados el 19 de octubre durante la reunión del Grupo de Diarios de América en Mérida, Yucatán. Artículo 19 y la Red de Periodistas del Noroeste rechazaron la violencia contra la prensa a manos de personal de las fuerzas de seguridad, por lo que denunciaron la agresión a José Francisco León Álvarez, reportero de N+, quien fue víctima de un elemento de la Fuerza Civil de Nuevo León que lo agredió y amenazó cuando el comunicador buscaba obtener información sobre un desalojo. De acuerdo con el artículo 19, la agresión y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Estatal no solo pone en peligro la integridad física del periodista, sino que también crea un ambiente de intimidación y temor que puede afectar su capacidad para ejercer su derecho a la información y la libertad de expresión. Por ello, exigen al gobierno garantizar y promover la labor periodística, otorgar medidas de seguridad al comunicador agredido e investigar a fondo y de forma transparente lo sucedido a fin de sancionar el uso excesivo de la fuerza. El Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una investigación por la probable existencia de agentes económicos con poder sustancial en el mercado de telecomunicaciones. La investigación incluye los mercados de redes de telecomunicaciones que presten servicios de voz, datos o video a nivel nacional, estatal, regional y o local, y se basa en el artículo 9 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que aborda las concentraciones entre agentes económicos dentro del sector y su definición en un plazo no mayor a 90 días naturales. Hay que decir que este mercado es dominado por Grupo Televisa, AT&T, Telefónica, Megacable y Total Play.
La Procuraduría Federal del Consumidor emitió la guía de publicidad que busca evitar que los llamados influencers o creadores de contenidos en redes sociales disfracen la publicidad para engañar o inducir al error a su público. De acuerdo con la Profeco, esta guía, que entró en vigor el pasado 22 de agosto, tiene reglas de publicidad específicas para alimentos y bebidas, cosméticos, productos de aseo, servicios e insumos de salud, suplementos alimenticios, productos de belleza y perfumería, entre muchos otros. Estas reglas se aplican a todas y todos los influencers, ya sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos, quienes además deberán utilizar etiquetas para advertir que se trata de publicidad. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que visite la sección completa en nuestras redes sociales. Bueno, pues ahí está la invitación a consultar Notimedios en nuestras redes sociales. Agradecemos, por supuesto, sus comentarios, sus puntos de vista, su opinión en las distintas redes en las que nos encuentra. En Twitter, @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp para mensajes 55 12 33 29 15. Continuamos. Vamos a escuchar ahora este reportaje que preparó nuestra compañera Diana Obispo sobre el Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas, Fomento y Sostenibilidad de los Medios Indígenas y Comunitarios en México. El reportaje. Conferencias, paneles y talleres tuvieron lugar durante el Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas, Fomento y Sostenibilidad de los Medios Indígenas y Comunitarios en México, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, también la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Este foro se llevó a cabo los días 9 y 10 de agosto de 2023. En esta ocasión, la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Derecho, Campus San Cristóbal de las Casas, fue la sede del evento, el cual se realizó en modalidad híbrida. Este encuentro fue una acción conjunta en beneficio de los medios comunitarios e indígenas, con la participación de diferentes voces involucradas en estos sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Durante 2 días, investigadores de distintas universidades, integrantes de colectivos, asociaciones civiles, comunicadores e integrantes de radios comunitarias indígenas trataron temas como derechos lingüísticos y la oralidad en lenguas en las radios indígenas. Temas que nos parecen muy importantes, y también se abordó el tema acerca del uso de plataformas digitales en el contexto actual, así como la preservación de los medios comunitarios e indígenas, entre otros temas. Durante el día 9 de agosto se llevó a cabo la tercera mesa nombrada Medios Comunitarios Indígenas en Contexto de Pandemia, la cual estuvo a cargo de la doctora María Guadalupe Rojas, investigadora del CIESAS Sureste, del maestro Edmundo Armando Grijalva Brito, profesor de la Universidad Salesiana de Quito, Ecuador. También participó Laureano Reyes Gómez, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, Baja California, y Alicia Ruiz Pérez, locutora, productora y programadora indígena tzotzil. En esta conferencia, el doctor Laureano Reyes Gómez habló acerca de los retos y desafíos de los medios comunitarios ante la multiculturalidad de información durante la pandemia por COVID-19 y los proyectos que se realizaron para difundir la información respetando la identidad cultural y, por supuesto, las investigaciones científicas. Los invito a escuchar. Lo que teníamos nosotros en la investigación científica
era manejar la escasa información ante la interculturalidad de la audiencia. Es decir, esta experiencia de emisión de cápsulas de radio bilingüe respecto de la pandemia COVID-19 a través de la estación de radio indígena XECOPA, La Voz de los Vientos. Se optó a través de la usina teórica, la antropología médica, emitiendo a través de cápsulas de radio nociones sobre un problema de salud pública mundial. Se creó entonces en la radio XECOPA la emisión de un programa especial llamado Antropología y Salud, en la que se emitieron 13 cápsulas de radio y se retransmitían cada tiempo. Estas cápsulas radiofónicas fueron enviadas a diferentes radiodifusoras en toda la República con la finalidad de compartir información de lo que sucedía en Chiapas y específicamente en la región en estudio. También se dio a conocer cómo la población indígena se explicaba la presencia de la pandemia COVID-19. Se dieron estas 13 cápsulas de radio considerando la opinión científica, pero también estudiando la concepción indígena de la medicina. Y las 13 cápsulas de radio, están interesantes los títulos, es la percepción y transmisión del coronavirus desde la visión indígena contrastada con la visión epidemiológica. Después, Copainalá y los aires sanos contra aires sucios y el coronavirus. Se adquieren y clasifican los padecimientos. El coronavirus es una realidad, es un aire sucio, contaminado, envenenado del virus. Fue los disfraces del aire sucio. Ante el temor de contagio del coronavirus. Otro tema más, el desinterés ante la pandemia de COVID-19, entre ellos la negación. El rechazo social a los infectados de coronavirus, un temor exacerbado, no se vayan a enterar que estoy infectado porque capaz queman mi casa. Ahora, la 9, las noticias falsas, que era la otra pandemia. Después, los ancianos que viven solos ante la COVID-19. El 11º, la saliva humana como auxiliar terapéutico. Es decir, desde la visión indígena no hay una contradicción de usar la saliva humana, pero desde la visión epidemiológica de la medicina hegemónica, por supuesto que sí, son dos posiciones contradictorias. Ajá. También se realizó la mesa Retos y realidades del uso de la tecnología en la comunicación indígena y comunitaria, en donde se conversó acerca de las estrategias de cómo las tecnologías de información y comunicación pueden apoyar la sostenibilidad de la radiodifusión comunitaria. En esta conferencia se contó con la participación de José Ignacio López Vigil, productor y capacitador radiofónico, también de Norberto Zamora Pérez, responsable del Departamento de Medios Digitales del INPI, Eric Huerta Velázquez, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Asociación Civil, Francisca Deyadira González Pérez, presidenta y fundadora de la radio comunitaria Jocotitlán e integrante del grupo administrador de la Escuela Virtual para Medios Indígenas y Comunitarios, y también participó Santiago García Gago, licenciado en Comunicación Social.
A continuación, les invitamos a escuchar un fragmento de la participación del doctor Eric Huerta Velázquez. Pues primero, yo creo que tenemos que partir de una premisa, que la sostenibilidad de los medios comunitarios depende siempre de su contribución a la sostenibilidad de la comunidad. Es decir, no podemos pensar en la sostenibilidad de la radio como un ente aislado, ¿no? La radio se sostiene en la medida en que sostiene la comunidad. Es decir, son un binomio, pertenecen a la misma comunidad y responde a las necesidades de la misma comunidad. Entonces, no es la sostenibilidad una entidad separada del medio. La Ley Federal de Telecomunicaciones habla de algunas vías de sostenibilidad de la radiodifusión e hizo algunas innovaciones, ¿no? Una que tenía que ver con la publicidad, con el 1% de la publicidad oficial. Otra con que, pues, en esta convergencia, la ley es una ley convergente, otorga, al momento de otorgar una concesión de radiodifusión, una concesión única de telecomunicaciones. Pero entonces, en algunos momentos, siempre, a veces, la radio hace preguntas sobre vías de ingreso, ¿no? Y yo quisiera tomar 3 preguntitas que son necesarias hacernos cuando vamos a pensar en una vía de ingresos para la radio, ¿no? O sea, la primera pregunta es si aporta a los fines de la radio. Y voy a pensar, por ejemplo, en este 1%, ¿no? ¿Meter publicidad del gobierno aporta a los fines de la radio? Digo, la mayoría si tuviéramos una comunicación social real y no una publicidad oficial, entonces estaríamos pensando en que aporta a los fines. Yo, así que le hagamos propaganda a la Sedena y estas cosas, no veo que aporte a los fines de la radio, ¿no? Lo segundo que tenemos que preguntarnos es cuántos recursos requiere. ¿Qué recursos me implica dentro de la radio atender a esa vía de ingresos? Luego, ¿cómo contribuye esa acción a la sostenibilidad de la comunidad a la que pertenece la radio? La siguiente conferencia, nombrada La diversidad cultural en la radio comunitaria, migrantes, afromexicanos, campesinos, diversidad sexual, contó con la participación de la doctora Graciela Martínez Matías. Graciela es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. También estuvo Maribel Trejo Neria, productora y locutora bilingüe, integrante de Radio XCCARH, La Voz del Pueblo Ñañú. Isabel Leonilla Ortega Morales, integrante de la Asociación Cívica Cultural y de Relaciones Humanas. Y también Rubí Jazmín Paz Aparicio, tallerista y representante de la Red de Radios Comunitarias Abrazando los Pueblos, Juxtlahuaca Asociación Civil. Durante esta conferencia, la productora Maribel Trejo Neria habló sobre la importancia de enfatizar a las poblaciones indígenas y su diversidad lingüística, además de abrir espacios de libre expresión y crear contenido programático con diversidad. Escuchemos. El día de hoy es un día muy importante para los pueblos indígenas. Hoy es Día de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Es importante recordar esta fecha. Y bueno, en esta mesa que hoy nos encontramos, ¿qué aspectos, temas que debemos de considerar para enfatizar a estas poblaciones indígenas sobre su diversidad lingüística, así como también a los afromexicanos? Es importante darle voz a esta población en su lengua materna, sus conocimientos ancestrales, realizar investigaciones de campo para poder producir los programas, poder difundir también los derechos de los migrantes, de los campesinos que se encuentran en los campos trabajando, abrir un espacio donde puedan expresar sus inquietudes. La radio La Voz del Pueblo Ñañú, que se ubica en Cardonal, Hidalgo, esta radio ha tenido un impacto muy importante
con el programa de migración, donde los propios migrantes, los propios paisanos de viva voz, ellos dan algunas recomendaciones para quienes piensan cruzar la frontera a Estados Unidos sobre los peligros cuando los detiene la migración. Y si solamente hablan la lengua materna, ellos tienen derecho de tener un traductor. Es importante dar a conocer los derechos humanos de los migrantes, de los afromexicanos. Quiero resaltar que la voz del pueblo ñañú, así como la radio hermana que se encuentra en Oaxaca, la voz de la Mixteca, transmiten un programa semanal que se llama Arrieros Somos, en el Camino Andamos, un programa donde trata temas importantes sobre migración. Y creo que es muy importante de resaltar en estos espacios que los migrantes se encuentran en los Estados Unidos, algunos, no todos, en cualquier condado, siguen practicando su cultura, sus costumbres y tradiciones, y algunos que regresan a su lugar de origen vienen con otros pensamientos, con otras ideas, con otra cultura, y dejan de practicar incluso la lengua materna. Por su parte, Rubí Jazmín Paz Aparicio habló sobre la diversidad de las radios comunitarias y su experiencia dentro de la radio comunitaria La Patrona 105.7 en FM. Bueno, mi nombre es Rubí Jazmín Paz Aparicio, concesionada en el 2019. La radio comunitaria está ubicada en Santiago, Juxtlahuaca, contando nuestra experiencia de acuerdo a la diversidad cultural en la radio comunitaria, porque se supone y debe de ser que todas las radios comunitarias debemos de tener esta diversidad cultural dentro de nuestros medios y afuera, ¿no? La radio comunitaria La Patrona 105.7 FM de Santiago, Juxtlahuaca, que pensábamos que solamente íbamos a obtener nuestro título de concesión y regresábamos a Juxtlahuaca a hacer radio, pero afortunadamente y con toda la dicha y el amor se acercaron muchos compañeros también de medios comunitarios y desde el 2019 hasta la fecha ya integramos esta Red Nacional de Radios Comunitarias Indígenas Abrazando los Pueblos con 20 miembros. Hemos logrado algunas concesiones, ha sido complicado, pero aquí estamos. Vámonos a la siguiente. Contribuir y fortalecer para que nuestras lenguas, costumbres, tradiciones y culturas sigan vivas. Eso lo hacemos con esas transmisiones en vivo a través de Facebook y a través de FM, apropiándonos de las tecnologías. Crear nuestros propios contenidos. La audiencia tiene que participar con nosotros para crear esos contenidos. No podemos ser siempre nosotros los de las voces de esas campañas que se realizan de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Vamos a las comunidades y ellas mismas graban y les enseñamos llevándoles ya lo que es, o a veces elaboramos con ellas todo lo que es el texto para que lo puedan grabar. Hace un año estuvimos en Santa María Yucunicoco, trabajamos de la mano con el INPI para visibilizar y promocionar los derechos políticos de las mujeres. El 27 de noviembre del 2020 sabemos que se presentó la Declaración de Principios para la Diversidad Cultural y Lingüística de los medios comunitarios. Eso es muy importante, esa compartencia más que colaborar es compartir lo que estamos haciendo desde nuestras comunidades, y una declaración bastante buena que también la tenemos que replicar dentro de nuestra región. Por ejemplo, nosotros reproducimos cantos de Sensoncle, tenemos Corazón de Nube, una niña que es de una población de la costa, tenemos dentro de la red pues este proyecto de que hagamos la compartencia de contenidos, promover los contenidos que se hacen en las comunidades. Eso es algo por lo que cual queremos que se siga realizando. Ya lo está haciendo Radio Educación, aceptando pues varios
spots o audios que le mandan las diferentes comunidades, nosotros también lo queremos realizar y pertenecer a ellos, porque creo que es importante que allá afuera también conozcan lo que vivimos nosotros aquí adentro, y un collage de fotos del trabajo que se realiza. Muchas gracias y pues que vivan los pueblos originarios. La última conferencia del primer día de actividades se tituló Factores de riesgo en el ejercicio de la comunicación comunitaria e indígena, experiencias, en donde se conversó acerca del diseño de metodologías, políticas públicas y mecanismos necesarios para asegurar el ejercicio del derecho a la comunicación, así como la protección de los comunicadores de las radios comunitarias e indígenas. En dicha conferencia se contó con la presencia de Mirel Campos Arceta, licenciada en Ciencias de la Comunicación y coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México. También participaron Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, México, Socorro Apresa Salgado, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, y Esteban Cruz Rosas, productor de música purépecha y secretario de la Asociación de Radios Comunitarias e Indígenas del Estado de Michoacán. A continuación, los invito a escuchar un fragmento de la participación de Mirel Campos Arceta, coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Capítulo México. Este recuento histórico que hice sobre AMARC tiene que ver como que fue de las primeras organizaciones en documentar estos casos, en la elaboración de diagnósticos, y a partir de esos diagnósticos de todos los problemas y hostigamientos que viven las radios comunitarias, se han diseñado los talleres, ¿no? El diseño de metodologías para la protección y prevención de violencia contra comunicadores comunitarios, diseño de políticas públicas para preservar la seguridad y, sobre todo, tener una permanente articulación institucional e interorganizacional que pueda dar una respuesta inmediata o en el largo plazo para preservar la vida de los comunicadores. Por ahora, esos son como los principales ejes en los que ha actuado la organización. En esta primera etapa o momento, ¿me puedes dejar la siguiente, por favor? Se identificaron, estas fueron las principales agresiones con las que arranca el sector de las radios comunitarias. La represión política por parte de los gobiernos estatales, municipales y federales, los cierres de las emisoras por no contar con permiso o concesión, porque no había un marco regulatorio que las reconociera, las intimidaciones a las radios, la vigilancia permanente a las instalaciones de las radios y amenazas de muerte. Para mí este es un primer momento que nos dice cuáles son esos primeros riesgos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha participado AMARC? Ya lo dije, con los diagnósticos, con la implementación de talleres, para darles a las radios comunitarias pues cuáles deben ser los protocolos de seguridad que deben de tener y cómo actuar cuando haya un caso o cómo ir preveniendo algún futuro caso de persecución. En ese sentido, AMARC México participó en la mesa de la elaboración de la Ley General de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y como resultado de esa ley, pues tenemos al actual mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, del cual ahora AMARC México forma parte por medio del Consejo Consultivo. Digamos que del 2012 al 2019, a la fecha actual, tenemos alrededor de 10 radios comunitarias que cuentan con protección del mecanismo del gobierno federal. Les invitamos a comunicarse y a darnos su opinión sobre el tema que estamos tratando hoy de la radio comunitaria, un reportaje preparado por nuestra compañera Diana Obispo.
Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. En esta emisión del Fin Justifica los Medios, hablamos en torno al Foro Internacional de los Medios Comunitarios e Indígenas que tuvo lugar recientemente, un reportaje preparado por nuestra compañera Diana Obispo. Y le comento que durante el segundo día de actividades se realizó la conferencia Avances y Retos a 10 años de la Reforma Constitucional del 2013, la cual contó con la participación de Sóstenes Díaz González, comisionado del IFT, Alejandro Cabral Porchas, artista escénico, docente e integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Blanca Aide Cruz Cárcamo, acompañante de procesos de autonomía y libre determinación. También estuvo Clara Luz Álvarez González de Castilla, ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la República Mexicana, así como Manuel Ocampo Muñoz, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En esta conferencia, Alejandro Cabral Porchas mencionó cuáles son algunos de los retos y desafíos respecto al desarrollo de la legislación de los medios comunitarios e indígenas. Les invitamos a escuchar. ¿Cuáles son los retos? Los retos nos obligan a voltear al presente, pero también nos obligan a voltear al pasado, desafortunadamente. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que revisar qué se hizo y cómo se hizo también para entender los retos. En aquel entonces, en 2013-2014, celebrábamos existir. Suena raro porque ya existíamos, pero celebrábamos que por fin teníamos acta de nacimiento. Después de muchísimos años nos pudieron nombrar. Tuvimos la suerte nosotros en la asociación a la que pertenezco y que obtuvimos el primer título de una concesión de uso social comunitario. Y esto no sucedió en 2014, sino que sucedió años más tarde porque después de que ya existíamos, tardamos tiempo en terminar de existir, en que estas actas de nacimiento tuvieran quién las emite, quién las saca, cómo las saca. Ya sabemos que ustedes son comunitarios, pero ¿qué son los comunitarios? Y nos tardamos un año en definirnos, un año con un foro virtual y presencial en definir qué éramos los comunitarios. Para los indígenas era un poco más fácil, venía ya precisamente una ley que ya habían hecho toda esta labor durante muchísimos años, fue un poco más fácil la adaptación. Bueno, ¿qué siguen? Pensar en una ley general, creo yo, aunque sabemos que las telecomunicaciones son de competencia federal, hay articulados en la ley que tendrían que ser de observancia obligatoria por los estados y los municipios y no pueden ser mientras esta ley no haya sido votada por los congresos locales. Así que a nosotros nos falta que esta ley sea de aplicación obligatoria en lo estatal y lo municipal, de observancia obligatoria. La segunda mesa tuvo por nombre Fomento y apoyo a los medios indígenas y comunitarios a través de estímulos y programas para su sostenibilidad, en la cual se habló sobre la necesidad de apoyar y fomentar a los medios de comunicación de carácter social y comunitario, así como las estrategias que se pueden implementar para generar recursos y sustentar a estos medios. Esta mesa estuvo a cargo de la maestra Irina Vázquez Zurita. Ella es maestra en comunicación por la UNAM y fundadora de la frecuencia 106.9 de FM. También participaron Aleida Calleja Gutiérrez, directora del Instituto Mexicano de la Radio, César Iván Sanginés Saavedra, cineasta y director del Centro de Formación y Realización Cinematográfica, y Gustavo Gómez Germano, director ejecutivo de Observacom de Uruguay. A continuación, los invitamos a escuchar un fragmento de la participación de la licenciada Aleida Calleja Gutiérrez, directora del IMER. Está bien, debemos de tener acceso a la publicidad oficial. No puede ser el techo el 1%, ese es el piso, no es el techo. 2, sí deberían de tener el derecho a comercializar, porque no vamos a volver a caer en la engañosa, en la falaz discusión
en la que nos ha puesto el sector comercial históricamente de decir que comercializar es lucrar. No es cierto, comercializar no es lucrar. Todo mundo en este planeta necesita hacer una actividad económica para vivir, ¿o no? Pues las radios comunitarias también necesitan hacer actividades económicas y eso significa la venta de tiempo aire y que no nos digan que las radios comunitarias no hacen inversiones. ¿O qué será que los transmisores se dan crecen en los árboles? ¿O será que los gastos operativos para que puedan transmitir, sacamos eso de los ríos? No sé, se da como de generación espontánea, ¿no? También hay una inversión y hay todavía más, hay una inversión social que el sector comercial no hace y que me parece que es esa inversión social que hacen los medios comunitarios, eso también tiene un costo, aunque no se lo ponemos, pero tiene un costo, especialmente aquellas emisoras que trabajan en procesos de paz y en zonas de conflicto y donde las emisoras son un punto central de diálogo. Iría más para adelante. Hay un problema real y serio de que los recursos públicos son finitos. No hay recurso público que alcance para cubrir todas las necesidades que se tienen. Y yo estando ahora en un medio público, en la radio pública, de veras, ahora me doy perfectamente cuenta que los recursos públicos son muy finitos, aunque hay la idea de que los recursos públicos son una fuente inagotable, y no es así. Así que yo lo que creo que también es que podemos empezar a plantear alternativas. ¿Cuáles son algunas de esas alternativas y algunas fuentes de financiamiento nuevas que van teniendo los estados? Estamos hablando de las plataformas de Internet, las plataformas virtuales, que no pagaban impuestos, pero ahora ya están empezando a pagar impuestos, ¿no? O por lo menos tienen la obligación de pagar impuestos. ¿Qué tal si hablamos de que una parte de los impuestos que pagan las plataformas tecnológicas audiovisuales, como puede ser Spotify, como puede ser Netflix, como puede ser HBO, un porcentaje de lo que se paga de ese impuesto sea derivado para fortalecer a medios comunitarios, a medios indígenas y a medios públicos? La tercera conferencia, nombrada Los derechos lingüísticos y la oralidad en lenguas indígenas nacionales en las radios indígenas comunitarias, contó con la participación de Jessica Moreno Gómez, productora y colaboradora del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También participaron Lorena Gómez Gómez, productora radiofónica y colaboradora de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Paloma de Rocío López Villafranca, investigadora de la Universidad de Málaga en España, y Tomás López Arabia, socio fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil. En esta conferencia, Lorena Gómez Gómez habló acerca de las características de los medios comunitarios y su trabajo en la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Escuchemos. Nosotros como Boca de Polen, pues llevamos 22 años en este proceso de acompañamiento y hemos visto cómo los medios comunitarios, indígenas, de las comunidades se apropian de estos medios a través de pues que es una construcción colectiva, ¿no? Estos medios que surgen desde las comunidades son medios comunitarios que no son individuales, es una construcción colectiva de todos los grupos que forman parte de esa comunidad. Entonces, pues, vemos las radios como un espacio de encuentro, un espacio de aprendizaje y de generar conocimientos en colectivo. Entonces, por eso mismo es de que vemos, cuando le preguntamos a las radios cuál es la razón de ser, porque se crean medios, porque en realidad tienen una razón de estar ahí,
y los medios no solo es quiero hacer una radio porque en las comunidades porque quiero, ¿no? Sino hay que ver los intereses que hay ahí, si los grupos, si la comunidad lo quiere, si hay apoyo, si hay soportes, si hay sostenibilidad de parte de las comunidades y los pueblos originarios. Entonces, a partir de ahí, siempre nos dicen que su razón de ser de esas radios y esos medios comunitarios, al menos aquí en Chiapas, a las que acompañamos, siempre ha sido la preservación de su lengua y su cultura. Eso es como la razón de ser del por qué se crean estos medios. Entonces, a partir de ahí, ellos hablan mucho de que pues las radios es el único medio cercano y en cierta manera es muy accesible y barato de manejar, y también no necesitas ser un gran formador académico en comunicación para poder operar una radio y para ser parte y para decir, ¿no? Si tienes el poder de la palabra, pues lo puedes formar parte de una radio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hemos visto cómo los grupos se apropian de estos medios y la razón de ser de ellos es la preservación de su lengua y su cultura a través de la oralidad, porque pues hemos visto que los pueblos en realidad, los pueblos originarios, la única manera de preservar sus saberes y conocimientos es a través de la oralidad. Los pueblos cuentan con una gran tradición oral milenaria desde hace años, entonces las radios comunitarias funcionan como esta herramienta de difusor de estos conocimientos y estos saberes en los medios. Entonces, pues la radio, al tener un medio propio, pues se garantizan derechos como el derecho a la comunicación y el derecho a tener un medio propio, ¿no? En su propia lengua y que lo manejen y que lo administren las propias comunidades de los propios miembros de las comunidades. Entonces, desde ahí vemos como la radio en especial, y bueno, en todos los medios comunitarios, pero la radio en especial como una herramienta que es fundamental también dentro de las comunidades para la preservación de esta oralidad, de estos, y garantizar estos derechos lingüísticos también. Para finalizar, se llevó a cabo la cuarta y última conferencia titulada Participación de las mujeres en los medios indígenas y comunitarios y su impacto en los pueblos indígenas y comunidades, la cual estuvo a cargo de Kenia Berenice Roque Velázquez, colaboradora en el medio Ojo de Agua Comunicación. También participó María Guadalupe Blanco, representante de Radio Nandiá, Natalia Sicarú Torres González, representante del Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Carolina Rodríguez Macías, jefa de la emisora Las Tres Voces de Durango, y Aide Carolina Navarro González, representante nacional de las Mujeres AMARC México. En dicha conferencia, Carolina Rodríguez Macías habló acerca de la participación y el papel que tienen las mujeres dentro de las concesiones. Nuestro corazón habla. Nuestra palabra cuenta, y como mujeres debemos ser unidas siempre. Algo muy importante es, y hablando en el contexto de las radiodifusoras indígenas del sistema, es que a mí me tocó trabajar en esto de la radio. En Durango es la única radio del sistema de radiodifusoras culturales que transmite en lenguas maternas y sobre todo que está sentada en una cabecera comunal que depende de 49 anexos y que en él se unen 1,500 comunidades indígenas a las que llegamos nosotros como emisora y que prácticamente nos tocó trabajar desde abajo, desde la barra de programación, desde lo que qué íbamos a transmitir nosotros. Y nos tocó trabajar también el tema del patriarcado, del machismo, porque la radio está integrada por puras mujeres indígenas, huerráricas, huicholas, mexican, mexicaneras y tepehuanos del sur Odam. Y fue un reto muy grande para todas, porque siempre nos señalaban, ¿las mujeres van a poder realizar esta actividad? ¿Cuánto tiempo se van a dar para hacerlo? ¿Qué van a hacer? Les damos 1 mes, 2 meses para que se retiren. Y no, fue lo contrario. Tuvimos que caminar hacia varias comunidades,
para ver primeramente si conocían qué era un medio de comunicación, que lamentablemente muchas personas desconocen lo que es un medio de comunicación. Teníamos que hablarles desde esa parte de cómo se inicia el medio de comunicación, qué es lo que se debe de transmitir en un medio de comunicación. Y fue un reto para todas, porque tuvimos que dejar a nuestra familia, tuvimos que dejar un poquito la parte esta de que pues no lo vas a hacer, no lo vas a poder lograr. Y yo creo que ahí fue donde empezamos nosotros. Dijimos, ¿cómo no lo vamos a poder lograr? Vamos a hacer de este medio de comunicación un medio eficaz, factible, que trabaje en favor de las comunidades indígenas y que difunda esa parte que muchas de las veces no logramos entender por las zonas restringidas en las que nos ubicamos. Y así fue. El papel de la mujer indígena pues juega un rol muy clave dentro de las organizaciones espirituales, dentro de las costumbres tradicionales y sobre todo pues enfrentándonos a esta parte, que es la parte de ayuda, que es la parte de trabajo en conjunto. Desde sus orígenes, los medios comunitarios e indígenas han hecho una labor importante de comunidad en comunidad. Han construido junto con las audiencias sus barras programáticas, realizado investigaciones de campo, recopilación de testimonios y han conservado con respeto su cultura, identidad, creencias y valores. Por nuestra parte, los invitamos a revisar las conferencias que se realizaron durante este foro, el Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas, Fomento y Sostenibilidad de los Medios Indígenas y Comunitarios en México. Pueden visitar la página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones México en www.ift.org.mx, así como en las redes sociales de estas instituciones. Pues hasta aquí el programa de hoy. Les invitamos a estar pendiente y a acompañarnos también en nuestras redes sociales de nuestro aniversario número 34, el cual estaremos cumpliendo la primera semana de septiembre. Les invitamos a participar en este programa a partir de las redes sociales y también en el streaming de este programa. En Facebook estamos en El Fin Justifica a los Medios, en Twitter @Radio El Fin y en la página de Radio Educación pueden encontrar nuestro micrositio en www.e-medioradio.edu.mx/ El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos en esta emisión del Fin Justifica los Medios Guillermo Lagarda, Diana Obispo, Melissa Vega, David Becerril, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.